felices, ¿verdad? Es una decisión que tenemos que tomar nosotros aquí en la tierra, porque ya cuando la tomemos en el cielo no habrá nada que hacer. Precisamente este ha sido el meollo del asunto desde el inicio de la creación, cuando Dios escondió el árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva, siendo seres humanos pecadores, hubieran tomado el árbol de la vida? Pues hubieran sido seres eternamente pecadores y eternamente infelices. Por eso Dios no puede permitir que un ser humano que sea pecador y no se haya arrepentido, ya muerto, sea llevado a la santa ciudad para que viva eternamente, de manera de que ya nunca va a poder arrepentirse, porque ahora es eterno. Y si vamos a tolerar la idea de que pudiera arrepentirse, ¿cómo pudiera hacer eso? Es decir, de nuevo Jesús va a morir en el madero, allá en la santa ciudad. Es absurdo, ¿verdad, hermanos? Es decir, la decisión tiene que ser aquí en la tierra. No vamos a pensar que vamos a morir en nuestros pecados, que Dios nos va a resucitar y que nuestra mente se va a borrar de nuestra manera de actuar, de nuestros deseos y de esa idolatría que tenemos. No, la mente sigue con los mismos pensamientos. Así como la persona muere, así es resucitada. Los que mueren en maldad resucitarán de nuevo como personas malas. Los que han muerto arrepentidos resucitarán como personas arrepentidas y santas que guardan los mandamientos de Dios. Por eso les llaman moradores del cielo. Por eso es que la Biblia llama a quienes se han arrepentido como moradores del cielo, ¿verdad? Esta es la revelación que hemos venido estudiando poco a poco en los anteriores Shabbat, que los moradores del cielo descritos en el Apocalipsis son seres humanos que aún caminan por esta tierra, pero que ya no son moradores de la tierra, porque se han arrepentido, se despojaron de sus ídolos, y por eso hoy mi llamado es para que ustedes se conviertan desde ya en moradores del cielo y no estén esperando una señal, un aviso, un cierto tipo de sueño o algo premonitorio, como frecuentemente uno les escucha decir a los moradores de la tierra. Porque, hermanos, Dios ya ha hablado por medio de sus profetas, de manera que lo que hemos hoy establecido es que debemos empezar desde ya a comportarnos como verdaderos moradores del cielo. No necesitamos sueños, ni premoniciones, ni señales extrañas. ¿Verdad, hermanos? Recordemos que en el cielo no habrán asados familiares de carne con sangre, ni viajes, ni dinero, ni emociones fuertes, ni habrán lujos, ni habrán casamientos. Todas estas cosas que son tan valoradas por los seres humanos y que hacen parte de la vanagloria del mundo y son precisamente ídolos que nos llevan a violar la ley de Dios. Porque no nos digamos mentiras. Si violamos la ley de Dios es porque hay algo que aún tenemos en mayor estima que a Dios. Eso debería ponernos a reflexionar. Porque si ya de por sí es patético que alguien ponga a un muñeco como de mayor estima que a un Dios omnipotente, omnipresente y que lo sabe todo, también es lamentable que tomemos algo efímero o pasajero como la comida o otro ser humano, tal vez el dinero, y lo pongamos de mayor estima que a Dios. Por lo cual nosotros tomamos la decisión de violar la ley de Dios para no perder aquello que hemos puesto por encima de Dios, para que eso no se nos escape de nuestras manos, porque pensamos que eso que queremos retener nos da cierto placer, pero resulta que lo que nos produce es más bien dolor. Y aquí volvemos al tema del masoquismo, del idólatra que se convierte en un súbdito masoquista de su ídolo.
Son personas que persisten en aferrarse a un ídolo y eso los lleva a un problema psicológico en donde esta persona necesita convertirse en súbdito y para ser súbdito debe recibir dolor por parte de su ídolo. Es un problema psicológico que ya lo hemos estudiado. Y en este caso, muchas veces lo que pensamos que es una infelicidad causada por algo externo es en realidad una infelicidad autoinfligida, autobuscada. Realmente nosotros mismos nos hemos metido en el problema. Nosotros mismos nos hemos causado el dolor porque queremos que nuestro ídolo nos cause dolor. Es así, hermanos, es la psicología del ser humano. Y este ser humano idólatra necesita dar coces contra la pared para sentirse que es súbdito de su ídolo. De otra manera, no pudiera hacerlo, ¿verdad? Porque si tú estuvieras feliz todo el tiempo, entonces ¿cómo pudieras ser siervo de tu ídolo? Para ser siervo de tu ídolo, tendrías que sufrir por tu ídolo. Por eso, algunos necesitan volcarse a algo que los haga sufrir, como por ejemplo el alcohol, o cuando tienen dinero, necesitan deliberadamente hacer un mal negocio y luego pierden el dinero para sufrir por aquello en lo que han sentido idolatría, que es el dinero. El ídolo entonces se convierte en fuente de placer y en fuente de dolor, como ya lo hemos venido estudiando. Todo súbdito que adora ídolos necesita ser masoquista. Es un problema psicológico y no hay nada peor que llegar a ese punto en el que el dolor te cause placer. ¿Acaso Dios quiere a estos idólatras en la santa ciudad que quieren sentir dolor para sentir placer, porque de esa manera sienten que son súbditos de su ídolo? Esa relación tóxica no la quiere Dios, ¿verdad, hermanos? Dios quiere a seres completamente felices. Dios no causa dolor a sus súbditos, pero aquel que es idólatra se causa dolor a sí mismo. Y uno puede ver por qué las relaciones humanas son tan tóxicas, ¿verdad? Porque muchas veces están ligadas por la idolatría, lo cual revela la simbiosis de tirano versus súbdito. El familiar convertido en ídolo versus el familiar convertido en idólatra. Es el tirano y el súbdito. Y por eso el familiar que es idolatrado siente que debe causarle dolor al familiar que lo idolatra. Y luego el familiar que lo idolatra siente que tiene que mortificarse y causarse dolor a sí mismo por ese familiar que es idolatrado. Es una relación sadomasoquista que ocurre muchas veces en las familias y en las parejas porque hay idolatría. Entonces son relaciones que se vuelven terriblemente tóxicas, donde hay placer y dolor al mismo tiempo. Dios no quiere ese tipo de locuras en el cielo, ¿verdad, hermanos? Y por eso es que en este mundo no hay felicidad. Y si la hubiera, entonces Dios no sería Dios, porque nada de lo que hay en este mundo es de Dios. Es lo que ha dicho el apóstol. Y sin embargo, uno puede ver que en este mundo no hay felicidad. Los hombres más ricos reconocen que el dinero no da la felicidad. Los casados reconocen que el matrimonio no da la felicidad. Y así, todo lo mundano que tenemos por alta estima, que lo hemos puesto como un ídolo, que nos lleva a violar la ley de Dios, irónicamente, no nos hace feliz, sino que nos causa dolor, ¿verdad? Muchas veces nos metemos, por ejemplo, en algún negocio que luego nos viene a causar dolor. Ahora, cuando hay idolatría, ese negocio nos causa dolor. Cuando no hay idolatría, seguimos adelante, ¿verdad, hermanos? Entonces, hay una diferencia radical entre un ser humano que es idólatra y en el que no es idólatra.
El ser humano idólatra es un ser humano que necesita sentir dolor. Y es algo terrible, porque Dios no quiere ese tipo de procesos psicológicos en el cielo. Así que por eso tenemos que morir al mundo, pero también encontrar la verdadera felicidad. No la felicidad del mundo, que es euforia, sino la felicidad de Dios, que es una paz eterna. Como dijo el apóstol Pablo, que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Leamos en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues esa es la felicidad, hermanos. Es una paz que el ser humano aún no conoce porque sobrepasa todo entendimiento humano. Pero hoy más que nunca necesitamos esa paz en un mundo que cada vez va más hacia el caos, a la guerra, a la delincuencia desbordada y a la violencia desenfrenada. Cuando la codicia del ser humano ha construido mal todos esos edificios donde viven las familias con sus hijos, qué terrible es que un hijo quede ahí, aplastado en uno de esos edificios. Es horripilante, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos edificios no existirán en las ciudades que han sido mal construidos? Y de repente, en cuestión de segundos, colapsan. Y resulta que ahí quedan enterrados nuestros ídolos. Qué terrible desgracia para los moradores de la tierra, porque es un pensamiento que lleva a las personas a vivir en una terrible agonía. Es un miedo incesante el saber que en cualquier momento tu edificio se desploma. No puedes tener paz y por tanto no puedes ser feliz. Tal vez pueda que seas eufórico, pero nunca feliz, porque para ser feliz primero se necesita paz. Por eso en este mundo nunca puede haber paz, porque en este mundo nunca habrá felicidad. La felicidad la tiene Dios, porque en el cielo hay paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que yo creo que está fácil tomar la decisión. ¿Qué opinan, hermanos? El llamado es para que seamos moradores del cielo. Ya hemos estudiado que no se nace de nuevo de un día para otro, como nos han engañado en las falsas unciones express de la iglesia evangélica, donde la persona termina electrificada, bailando reggaetón, y piensa que ha sido ungida con el Espíritu Santo y que ha nacido de nuevo. ¡Plop! Pero nacer de nuevo, el cual es el bautismo del Espíritu Santo en fuego, toma tiempo, porque el verdadero cristiano debe ser instruido en la ley de Dios. Y ahí sí puede recibir la lluvia tardía, que es la unción final, el sellamiento de la verdad. Porque ahora ya eres morador del cielo. Ahora es cuando decimos que el justo vivirá por la fe. Ahora sí, porque cuando violábamos la ley de Dios y éramos idólatras, no éramos justos. ¿Cómo podíamos vivir por la fe si no teníamos justicia? Pero ahora podemos decir que el justo vivirá por la fe. Ahora sí podemos tener fe, porque ahora sí nos hemos arrepentido. Ahora también podemos ver lo que antes no veíamos. Vemos señales claras de que el diablo ha descendido con gran ira, porque fue expulsado del cielo y viene